Hola, 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 Santo Domingo, hola República Dominicana, hola mundo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tendencias 2.0. Qué privilegio reencontrarnos cada día de lunes a viernes a las 8 de la mañana con su programa Tendencias 2.0, como cada mañana acompañado de este gran amigo y hermano Adrián Lebrón. Adrián, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Francisco Tavares. Bueno, y por demás, gracias a todos los tendenciados y tendenciadas que mañana tras mañana nos acompañan. Un momentito, Adrián. Pero estamos en Tendencia de Estado. ¿En Tendencia de Estado? Oh, claro. Sí, Tendencia de Estado. A todos ustedes, feliz Navidad. Les queremos desear en nombre del Grupo de Comunicación Tendencias un próspero año 2016. Darle las bendiciones por esta compañía, por esta complicidad. En nombre de todo el equipo técnico, de toda la producción, de Fernando González, Priscila Núñez, de Junior Alvarado, Carlos Maldonado, de mi esposa Cali Bautista, de toda la familia que ha hecho posible en Teleradio América, de la mano de Miguelito, de la mano de Marcelino de la Rosa, de Don Dani, de todo este equipo que nos ha acogido durante cerca de 3 años. Por supuesto también a nuestros amigos de Telecentro, Canal 13, Héctor Tineo, en RNN, Canal 27, y sobre todo a nuestra familia, a nuestros padres, nuestras madres, a nuestros hijos y a todos ustedes por ser los protagonistas, por esta grandiosa compañía que ha hecho posible que Tendencia de Estado lleve la política a otra dimensión. Felicitar, señores, a todos ustedes, agradecerle por este gran compromiso que han hecho con Tendencia de Estado y el Grupo de Comunicaciones Tendencias. Bueno, desearle la mejor de las Navidades, que puedan compartir con los suyos en paz, en tranquilidad, y esperar que el año 2016, bueno, sea un año venturoso, y esperamos igualmente que nos acompañe. Tenemos una entrega especial en este 2015 donde vamos a compartir con ustedes las mejores entrevistas de todo el año, y esperamos que la disfruten, pero la disfruten mucho. Muchas bendiciones, mucha salud, prosperidad. Recuerden que nosotros tenemos el compromiso de informarles para que el conocimiento se acompañe del entretenimiento, y que de lunes a viernes a las 8 de la mañana estén en compañía de Tendencia 2.0, sábados y domingos Tendencia de Estado. Gracias, bendiciones, muy agradecidos por este honor que nos han dado, este privilegio enorme de entrar a sus hogares a través de Tendencia de Estado y Tendencias 2.0. ¡Feliz Dios año! les bendiga, feliz año 2016. Hay una realidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el que aprobó la reforma a la Constitución como asambleísta para que el PLD pudiera pasar la reelección está protegido por el pacto del Comité Político y del Comité Central. Esa es una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que la protección incluye una repostulación. El partido no puede obligar al pueblo a votar por ti, pero sí te postula, claro, sin necesidad de primaria. Entonces, en el caso del PLD, Reinaldo, que es el senador de la capital, sí, está protegido por el pacto. ¿Qué significa eso? Que si él decide buscar otra vez la candidatura, yo no puedo competir con él, ni nadie, porque el pacto lo protege. Yo voté por ese pacto en el Comité Central. Sí, ¿qué claro significa eso? Que si él decide volver, ya nosotros no podemos competir. Ahora, lo que pasa es que según los cálculos que yo he hecho, a él no le conviene eso, porque ya él renunció de la presidencia. Sería como que tú estés en Grandes Ligas y quieras volver para AA. Es cierto. Entonces, él no quiere. Ahora, si por disciplina partidaria, él dice, me lo imponen y tengo que aceptarlo como una misión del partido, entonces, si él se va a sacrificar, bueno, pues yo también. Aunque hay un dato, José, de que Reinaldo Pared Pérez, hay un dato extraoficial, y esto no lo dice José La Luz, lo dice Francisco Tavares, quiere entrar al gobierno central. Reinaldo Pared ha sentido que su ciclo ya se ha agotado. Sí, yo también lo creo. No, yo lo digo, yo lo digo. Ministro de Educación. Educación no. Él quiere estar en educación. Depende. Según las fuentes que yo tengo, está bien, sí, es educación lo que Reinaldo quiere. Y sería brillante. No, pero olvídate de fuentes. Yo hablé con él. Ya, ¿y qué te ha dicho Reinaldo? Para que vayamos directo al grano. No, Reinaldo me dice a mí, y yo he hablado, Reinaldo es mi gran amigo, él es mi secretario general y yo dependo de él. Y en sentido general, en vez de pelearme con él, yo más o menos lo que estoy debajo de su sombrilla. Porque yo me pongo en su lugar
y sé que él no quiere esto, porque ya lo fue 10 años. Esta plaza no significa nada para un él. ciclo cumplido. No está motivado. Además, él necesita un escenario nacional, no local. Para lo que él aspira, sí. Entonces, ¿qué es lo que Reinaldo quisiera, idealmente hablando? Ayudar a que Danilo gane su segundo mandato. ¿Tú te imaginas lo que es tener un expresidente que tuvo que deportarlo para ser condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas y ejercicios profesionales? Portillo. Tú tienes a un expresidente que está en proceso de juicio acusado de genocida y al mismo tiempo tú tienes a un presidente que tiene que renunciar 72 horas antes de unas elecciones con lo que tú podías repudiarlo. Es cierto. Oye, para una película. Sí, es cierto. Sí. Entonces, ¿y qué dice eso? Que ya el poder no asegura impunidad y eso deben aprenderlo los dominicanos. El poder no te asegura impunidad en ninguna parte. Gracias a la tecnología hoy no hay secreto a lo que tú no puedes acceder. Y si tú no puedes encubrir tus actos, tienes que tener mucho cuidado porque cuando te descubran a lo mejor no puedes defenderlo. Mira cómo está Hillary Clinton teniendo que responder por acciones elementales que fuera a usar Sí, es cierto. un tuit de ella, que ella dijo que no hizo, no, le sacaron 180. Pero Estados Unidos, que vivía siendo el juez de los derechos humanos del mundo, fue puesto en evidencia también cuando todos sus archivos fueron públicos. Entonces, en esta época, que tú controles los aparatos de Estado, no te da garantía para tú hacer lo que quieras sin riesgo. Guatemala es una buena muestra de que hay un agente subversivo caminando, el agente de la transparencia. Y es tan grande ese agente de la transparencia que te obliga a tú rendir cuenta por lo que haga, que no hay manera para que tú evadas el tener que rendir cuentas si hay gente que persiste en pedírtela y en buscarla, que tú tienes en Panamá al presidente de la Suprema Corte de Justicia condenado a 5 años, al expresidente Martinelli en proceso de investigación por complicidad en actos de corrupción. Así es. Al expresidente de El Salvador, Flores, en un proceso de enjuiciamiento. del Salvador. Y lo de Brasil, que lo que aquí se conoce es la dirección de un partido, casi un ministerio entero, papá, encarcelado. Es decir, que no es solo, Guatemala es un momento de una tendencia general que te dice, no es posible seguir gobernando con la idea de que la política es una oportunidad para tú enriquecerte, para tú aprovechar tu espacio, y tú eres un pendejo si sales con la mano limpia de ahí, como se decía ese aquí. mismo- Ahora hay que volver a la naturaleza de la política, que es servir, no aprovecharse. Y eso no lo entienden los dominicanos todavía. Lo que hay que tener en cuenta, las condiciones propicias que se producen en República Dominicana para el lavado de activos. Exacto. Lo primero, en República Dominicana, la economía informal mueve una masa monetaria que es quizás mayor que la que mueve la economía formal. Así es. Todavía, perdón, nadie ha podido medir el volumen de la masa monetaria que mueve la economía informal. Pero hay que ver que cuando la economía informal languidece, porque es muy susceptible frente a las variaciones económicas que se dan, inmediatamente todo el mundo empieza a manifestar de que no hay dinero en las calles. Este es un país de chiriperos, de trabajadores informales, informalidad. de gente que se busca la vida de muy buena lid, indiscutiblemente, pero depende, esas actividades están montadas dentro de esa masa monetaria que genera la economía informal. Y ese es un flujo propicio para que el dinero procedente de los ilícitos penales, no tan solo del narcotráfico, sino de otras actividades corrupción administrativa, por delictivas, etcétera, se incorpore a ese flujo de esa masa monetaria y pues se blanquea. Yo creo que has mencionado varios puntos muy importantes. Yo creo que la relación dominico-mexicana ya va para 130 años y hay que celebrarla. Y es una relación que lleva muchos elementos diplomáticos, de gobierno a gobierno, pero que va más allá. Yo creo que hay mucho cariño, y lo digo de la mejor de las maneras, entre ambos países. O sea, al dominicano se le quiere en México, y yo he sentido en estos 4 años que he estado aquí, que al mexicano también se le quiere en la República Dominicana. Yo te diría que hay varios elementos bien importantes en la relación de negocios también que hay que tomar en cuenta. México hoy está entre el tercero o el cuarto país que más invierte en la República Dominicana. Estamos hablando de que primero es Estados Unidos, después España, y el tercer lugar nos lo estamos disputando con Canadá.
Entonces ya te dice, y yo estoy seguro que conforme pase el tiempo, México va a superar por mucho a Canadá, y que se cuiden los españoles porque la intención es traer más inversión. Esos son los tres gigantes del norte del continente. Así es, ¿no? Entonces yo creo que también para México, República Dominicana es el cuarto destino de las inversiones en América Latina. Entonces, si consideras tú que es un país pequeño, en población 10 millones, pero que está ya en el cuarto lugar de las inversiones, quiere decir que los ojos de México a nivel de negocios están puestos en la República Dominicana. El 60% de los 400 millones de galones que cada día se ponen en las redes se pierde. Y por eso tú ves que el agua llega a cualquier sector de la capital, sea un sector rico como Naco, o sea un sector pobre como los Alcarrizos, llega de manera intermitente, no llega de manera continua. Y tú quieres agua 24 horas al día. Claro. Porque cualquier persona puede necesitar agua a las 2 de la mañana porque despertó con un malestar y tiene que ir al baño y necesita agua. Bien, entonces por eso cuando tú vas a cualquier sector de clase alta o de clase media, tú vas a ver que hay dos pozos. Un pozo vertical de 8 pulgadas por el cual se descarga toda el agua del inodoro y en esa torre pueden estar 20, 30, 40 apartamentos. Y otro pozo al lado a 3, 4 metros por donde se sube agua para la cisterna para complementar el servicio intermitente que te da la casa. Entonces todo el mundo tiene en su casa 2 acueductos. El oficial, el público de la casa y el particular de su propio pozo. Osiris, pero tú estás narrando que por un lado está la descarga del inodoro de las materias Al agua fecales, subterránea, y entonces al lado, a escasos metros, está el otro tubo subiendo el agua. la misma agua que descargaste del inodoro la estás subiendo a la cisterna. Yo pienso que hay que cerrar este programa, irnos del país, porque, óyeme, usted se imagina que usted esté literalmente duchándose. Así es. Luchándose con agua que sale del inodoro. Así es. Pero Osiris, yo Eso quiero... es- Allá nosotros no podemos pretender la búsqueda de líderes asépticos, ¿verdad? Esos líderes que no fuman, que no beben, que no se enamoran, que no van al sanitario. No, no, no. Somos no. mojigatos, No, como han querido pintar el pueblo a necesita, Juan Pablo el pueblo necesita de líderes que tengan las virtudes que tiene y que tengan también los defectos no profundizados del pueblo, que no son defectos en realidad. Mira, tú hablabas del Che Guevara, pero fíjate, el Che Guevara es fundamentalmente, él mismo se cataloga como un aventurero burgués. Pero el Che Guevara escribió cosas interesantes. Recuerdo aquella que dice, vamos ardiente, profeta de la aurora, a libertar ese verde caimán que tanto ama. A Fidel Castro cuando salían de México. Qué gran Y imagen. unos versos que a mí me fascinan, quizá por mi afición al tabaco, al cigarro, que él dice, por los caminos del humo se puede remontar cualquier distancia. Eso es poesía, ¿verdad? Bueno, pero en el caso de la música típica, por ejemplo, y yo creo que es más complicado que lo que tú dices, porque tú dijiste algunas de mis aficiones, pero hay otra todavía más complicada. ¿Cómo cuáles? A mí me encanta la música clásica. Mis autores básicos son Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart. Bueno, entre otros, ¿verdad? Y Verdi también. Yo soy un apasionado de las óperas. Tengo la mayoría coleccionada de las óperas que oigo de manera consuetudinaria. Bueno, pero también hay cosas interesantes. A mí, la música, yo soy un aficionado real de la música típica y creo que es una síntesis, es un sincretismo de la dominicanidad. Ahí están todos los valores de la dominicanidad, de lo que es el dominicano, ¿verdad? Una música que fue antes despreciada por ser una música de campesinos, que era la música, cuando el país era un país fundamentalmente rural, pero sigue estando ahí la esencia de la dominicanidad. En cuanto a la música rock, tengo mis autores preferidos. Tú conoces alguna. A mí me gusta, por ejemplo... y este tema de cómo le gusta a usted Pink Floyd. Pink Es Floyd, decir, Pink estamos Floyd. hablando Eso en te el iba a rock, decir ahora, es decir, de Pink Floyd, pero me gusta- de la me música gusta- clásica, Fefita la Grande, Pero me gusta, así sí, top a Pink Floyd. Sí, pero me gusta, sobre todo, hay grandes. El último poeta norteamericano, como le dicen algunos, Jim Morrison, con The Doors. Virtuoso. Sí, pero ponte a leer la letra. Ponte a leer la letra. Yo tenía una disposición muy especial y favorable para entender el fenómeno, porque desde los 23 años
comencé mi carrera de abogado penalista. Fui profesor universitario, Derecho Penal Especial, Derecho Penal General, Criminología, 11 años en UNFU. Y claro está, me creé una visión criminológica muy exacta. Y para mí el fenómeno podía alarmarme más de lo que podía alarmar a la gente que no estaba familiarizada. La posibilidad del crimen organizado, las mafias tradicionales, los grupos tanto de Colombia como de México que ya venían incubándose, le estaba pasando muy de largo a la gente, a los políticos, a los gobernantes. ¿Y esto qué es? No se conocía. Nosotros tuvimos una experiencia, la primera vez que vimos la droga de cerca fue en ocasión de la ocupación militar norteamericana del 65. Un gran número de tropas venía o había estado o iba para Vietnam. Entonces esos jóvenes soldados, muchos de ellos, tenían ya la adicción. Usted nos dice que las tropas norteamericanas fueron las que entonces No, trajeron. no, la vimos en la calle, se supo, ya estaba, Sí. ya estaba insinuándose, porque Sí. el narco tiene su estrategia y eso está dirigido en una forma hábil, y hay incluso una planeación inteligente de cómo hacer las rutas, cómo proveer los mercados, cuáles son los riesgos, cuál es un estado fuerte, medio impenetrable, cuál es más lábil. Y entonces, naturalmente, llegó Haití primero. Haití llegó incluso en el tiempo increíble del viejo Duvalier. ¿Oh, sí? Sí. Incluso llegaron los pesados. Por ejemplo, la mafia, la Cosa Nostra norteamericana, la familia Gambino. Sí, claro. Los Bonanno, especialmente los Bonanno. Incluso hay documentos de declaraciones de Bill Bonanno en sus memorias y declaraciones ante una comisión del Senado, donde él explicaba cómo ellos habían adueñado de gran parte del turismo y de las actividades de la economía haitiana. Toño Leña hacía así en Puerto Rico. Sí. 2 años. Es decir, Winston Churchill en la Segunda Guerra. Sí. La vez de la victoria. ¿Por qué? Vergonzoso. Porque ya fue juzgado allá, viene para acá. Ahora, lo extraño de lo de Toño Leña es que el procurador habla de eso, que no debería de hablarlo. Porque Quirino entró como VIP. De madrugada, esperado por 3 jipetas. Y se le hizo una fiesta inmensa a Quirino, y Quirino era un personaje, incluso de gran parte de la comunicación social. Sí, así es. ¿Por qué no entró como Toño Leña? ¿Por qué no se le hizo? Pero a Quirino venía preparado desde el consulado de Nueva York. A Quirino le rectificaron su acta de nacimiento, colega, sin sentencia, porque la Procuraduría abrió un departamento allá, parece que solo para atender ese caso, porque tan pronto terminó de venir Quirino y cumplir su misión, retiraron el departamento que habían creado allá. En el fondo, ese es el sótano. Exactamente. De que hablaba don Ese es Francisco exactamente. Tommy. Son Toño Leña, Ese Quirino. es el circo. Es arriba. Toño Leña, ¿con quién operaba? Con Puerto Rico. Ajá. Con Figueroa Y Gómez. Figueroa estaba aquí. Claro. Y había personal de la embajada americana que tenía trato con Figueroa. ¿Cómo va a ser, Doctor? doctor? Ajá, pero bueno. Personal de la embajada Pero americana. bueno, pero los testigos, incluso los acusados. Es más grave aún de lo que pero presumíamos. pero mucho más grave. 2 de los acusados que fueron condenados aquí junto con las Peláez y esas cosas. Sí. Lo dijeron. Yo conocí a Figueroa, decía uno de ellos, acompañado de personal de la embajada. Sí, Yo no sí, podía eso suponer eso se dijo. que era un narcotraficante. Eso se dijo. Ese es Puerto Rico, el cartel de Puerto Rico. Señores, bajaron 700 agentes de FBI en 3 aviones Galaxia
para hacer presos 128 policías. de Ángelo Puerto Rico. Millones y todo eso allá en Puerto Rico. Ángelo Millones, que era el líder de ese grupo. Pero esa operación no se había dado nunca. 3 aviones Galaxia llenos de 700 oficiales. Doctor, el hecho de que el presidente Danilo Medina tuviese que pactar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con el expresidente Leonel Fernández y los legisladores que estaban en una actitud muy firme para oponerse a la reforma constitucional, provocó que el presidente Medina tuviese que pagar un alto precio por esa negociación política, que es lo que conocemos por reelección por reelección. Entonces, eso ha traído como consecuencia que los partidos aliados, como el caso nuestro, más los propios dirigentes del PLD, más los dirigentes del PRD, más las otras organizaciones políticas, esas plazas ya están reservadas. Ahora, eso no fue una decisión unilateral del presidente Danilo Medina. Él llevó ese pacto a lo interno del comité político de su partido. Se aprobó. Fue aprobado. Posteriormente ellos lo llevaron al comité central y a las asambleas de ellos. Y posteriormente el PRD también, pues conoció lo que era esa condición previo a la alianza. Claro. Entonces, fue una situación aceptada previo a. Pero es una realidad lo que tú planteas, como digo. Y lo tercero, también es cierto que hay sectores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que entienden o preferirían que el triunfo fuese sobre la base de los votos en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana, porque el acuerdo establece que los niveles de participación en el Ejecutivo irá directamente proporcional a la cantidad de votos que los partidos aliados Y obtengan. eso es lo más delicado. Bueno, pero De también las 13, esa- las más delicadas. que el pero PRD está también- preparando una factura muy cara para pasársela al PLD. No, el PRD no está preparando una factura, Adrián. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para obtener votos en la casilla número 1 del PRD. En la casilla número 1, y por eso nuestra campaña está concentrada en vota blanco, vota PRD. El gobierno de Danilo Medina está obligado a sancionar con todo el peso de la ley y también de modo preventivo. Y eso no se puede perder tiempo, porque si usted pierde tiempo, comete un error. Entonces está obligado a suspender en lo que se investiga el caso. ¿Entiende usted que el jefe de la policía tiene algún tipo de...? A todo el que de un modo u otro esté ligado. El país espera una sanción soberbia, una sanción Ejemplar. de peso, ejemplar, que le mande un mandado a otros que pueden estar pensando en continuar o repetir Don ese Atuay de tipo de Camps, la Policía Nacional es una estructura que nace viciada, es una estructura corrompida, es una estructura con excepciones de hombres y mujeres que tienen calidad humana y principios, pero son los menos. Pero quiero- ¿por qué tú dices que nace viciada? Nace viciada porque es una estructura que crea y replica un modelo social de la búsqueda, del picoteo, los cascos blancos, los cascos negros, los tráficos. No, pero espera, Pero le espera, quiero preguntar. Espérate. Sí, La Policía Nacional está hecha mucho antes de eso. claro. La Policía Hay que Nacional- remontarse a la policía de Moncáceres. Espérate, A esa no, policía no. nacional. De Mon. Vamos, hay que remontarse a la intervención norteamericana. Y la intervención norteamericana montó una Guardia Nacional que en definitiva tuvo aspectos que se orientaron hacia la policía y la organización de una de la cual, policía. de la cual surgió Trujillo, que finalmente Pero ahora voy. marcó casi toda la filosofía de la policía Pero actual. ahora voy. Esa no estaba corrompida. Se corrompió después. Pero esa es una policía nacional de los dominicanos. Esa policía Sí, que crea la sí, intervención. La que dejó. Esa los es la Estados que Unidos. deja. No, Es espera. la que se corrompe, pero don espérate, Atuey. Perdón, pero Trujillo era dominicano. Ay, Sí, es Trujillo cierto. sí. Espérate. Y Claro. Trujillo se convierte en el líder de la Fuerza Armada y demás. Y las Fuerzas Armadas per se no eran corruptas, ni la policía. Lo que sucede es que el gran corrupto y corruptor era Trujillo, posteriormente. El gran influenciador. Lo vició todo. Pero él no permitía que nadie
volara. más allá de él. Porque había que reportarse con el dueño de la finca. Más allá de él. Este era su finca. Entonces, Pero quiero preguntarle, don Atuey, en ese mismo sentido. Perdón, esa Pero dirección. permítame Diga. hacerle esta pregunta. Este joven, si se quiere, indecente, le quiere preguntar a este poseedor de sapiencia y experiencia lo siguiente. Don Atuey. No se me pinte tan... Don Atuey. Sí, Sí, un jovencito se me como tira Francisco muerto. Tavares, claro. Ay, don Atuey. Francisco. Don Atuey. Cuando tú naciste corriendo, tú no bateaste. ¿Cómo que Ay, que no? nació No, don corriendo. Pancho y doña Nació- Fela. No. Me Nació tuvieron que dar corriendo. muchos empujoncitos. No, don Atuey. vaya. Incluso he aprendido mucho de usted. porque, Corriendo, gracias. le quiero preguntar lo siguiente. Don Diga. Atuey, no había que esperar a un caso como el Licán para saber que la policía tiene cárteles regionales de búsquedas con narcotráfico, crimen organizado. Al propio jefe de la policía le da más trabajo controlar el negocio de la policía, que involucra a ministros también, que el mismo crimen. El crimen que se origina en la búsqueda de dinero en la policía es toda una logística de La Estado. filosofía de lo mío. Entonces, había que esperar, o hay que esperar ahora que el Licán promueva esas sanciones, o estamos hablando también de una estructura que financia el poder político. No, el DICAN no va a proveer ninguna sanción. El hecho que tú ves que el embajador americano va a visitar al Procurador General de la República es un tanto diciéndole, el país está esperando, los Estados Unidos están esperando una sanción. Pero eso fue lo que no calcularon, lo que se metieron en el lío del DICAN. No calcularon que esa droga que ellos habían incautado le estaban dando un seguimiento desde el propio origen. Y lamentablemente, cuando evidentemente el embajador va donde el jefe de la policía, dice, bueno, yo tengo esto, ¿lo haces público tú? Lo hago yo. La otra parte te desconoce. Así es. Pero de todos modos hay que producir medidas ejemplares y esa sanción. Y el ICANN lo que merece es su disolución. Gracias por continuar con Tendencia de Estado, doña Altagracia Paulino. Que tú me hiciste como 20 preguntas. en una. Se la retomo en breve. Sí. Anuncia su salida, quién la sustituye, hacia dónde va Proconsumidor y Mira. la carrera de Altagracia Paulino. No podemos perderla a usted. ¿Y por qué no se queda usted en Proconsumidor? ¿Por qué no seguir allí? Sí, mira, las cosas no son para toda la vida. Yo, cuando asumí el cargo, lo dije, que lo asumía como un servicio a la construcción del Estado de Derecho de la República Dominicana. Y voy a trabajar por el país como proyecto de nación. Y yo creo que yo misma no me he arrepentido, yo creo que he hecho lo que he podido dentro de las posibilidades materiales que hemos tenido. Una institución pequeña, nueva, con una población que no tenía cultura de esto, con un presupuesto sumamente reducido. Nunca pude hacer una campaña de publicidad. Tengo todos los esquemas para hacer una campaña permanente en los medios de comunicación. No ha podido por falta y de no recursos. se pudo por falta de recursos, pero Increíble. nada, tenemos el recurso de la voluntad y con eso no hemos afianzado. Enfrentamos muchos intereses, porque yo te dije a ti cuando vine aquí la otra vez, quien defiende derechos choca con intereses. Claro. Efectivamente, defendiendo los Contundentes. derechos de los consumidores, chocamos con muchos intereses, con los intereses de los bancos, con los intereses de los gaseros, con los intereses de los fabricantes de embutidos, con los intereses de los cementos, con todos los intereses hemos Que son chocado. grupos que financian a los políticos, Sí, entonces, porque son la gente que aporta el dinero. yo me imagino que hay mucha gente contenta porque yo me vaya, pero ¿qué pasa? Que hay mucha Que gente apenada. Pero ¿qué pasa? Que la ley prevé el sistema. Yo no me quedo porque la ley prevé el sistema de cambio. La ley prevé 2 años, si lo hace bien, 2 periodos consecutivos más, que eso fue lo que yo cumplí, 6. Ya me tengo que ir porque, y qué bueno, porque yo creo en los cambios. O sea, yo creo que a veces con los cambios se logra avance. Ya la terna, lo que estamos esperando ya es el decreto. El presidente Medina ya tiene la terna. ¿Quiénes están en la terna, doña Altagracia? Está la doctora Anina del Castillo, que es viceministra de Industria y Comercio, encargada de Comercio Interno del Ministerio. Está Alfonsina Cuesta, de la Sociedad Civil, de Fundecon. Y está Rita González, que es nuestra subdirectora técnica, las 3 son muy buenas. O sea, yo creo que cualquiera que elijan va a ser un buen relevo. Y vendrá otra mujer, ¿no? Para la institución, sí, porque la terna son 3 mujeres. 3 mujeres. No hay varones. Debiera haber varones, pero ni modo. En el Profeco siempre, ahora hay una mujer, se llama Lorena Martínez, muy buena,
pero siempre fueron Son varones. más honestas las mujeres defendiendo derechos. En su cargo, en su puesto, doña Altagracia Paulino, ¿ha recibido usted tentativa de soborno para que no lleve a cabo un proceso? Mira, ¿Se le ha ofrecido mira, dinero? A el propósito de puesto- este escándalo, de los jueces, del dinero, Altagracia Paulino, y es una pregunta un poco indiscreta, pero abusando de la confianza que como un hijo usted me tiene, sin tener que decir nombre, ¿han mandado maletines allá a tratar de callar a Altagracia Paulino? Mira, el puesto se presta para eso, pero cuando yo tuve los conflictos, yo dije, puse muy claro que el dinero de los gaseros, el dinero de los banqueros y el dinero de los fabricantes de embutidos no alcanza para comprar lo que yo valgo. Wow. Repita eso, doña Altagracia. No. No hay o sea, dinero de esas industrias. no hay que dinero compran. ni de las industrias, ni del gobierno, ni de políticos, ni de sector económico. Se puede juntar todito la pila de dinero y no da para comprar lo que yo valgo. Pero trataron de comprarla, doña Altagracia. No. No lo decir- intentaron. no lo intentaron porque yo dije, ese es mi discurso. Se adelantó. Si yo tengo ese discurso, nadie se va a atrever. Claro. Nadie se va a atrever. Y dije también que hay pasiones que tiene la gente. Hay gente que tiene pasión por el dinero, por la comida. Yo no tengo pasión ni por el dinero ni por la comida. El dinero es para resolver problemas. Tú no te lo vas a llevar. La comida tú te satisfaces y ya. O sea, yo no como mucho, soy vegetariana, o sea, que ni siquiera como No carne. Yo tiene vivo ta- con poca cosa. Entonces, realmente, cuando tú llegas a un estado, yo soy una mujer vieja, con una mente joven, Usted es una mujer con joven, una mente con mucha revolucionaria, experiencia, con una muy mente- joven con todavía. una mente, Así es. con una mente joven, revolucionaria. O sea, yo entiendo que si tú puedes servir para ser motor de cambio, ¿por qué no? Claro. Entonces, yo hice mi trabajo en Proconsumidor. Cuando tomé el cargo, dije, como una contribución a la construcción del Estado de Doña Derecho. Altagracia, usted ha dicho algo muy delicado, que no quiero que se vaya por debajo de la mesa. Muchos sectores, dice Altagracia Paulino, en esta entrevista exclusiva, inédita, con estos temas, bueno, a puro pulmón, así como es ella de humana, que nos enseña a nosotros a hacer un ejercicio de comunicación responsable. Doña Altagracia, mucha gente va a celebrar cuando yo me vaya. Esos grupos que van a celebrar que usted se va, tendrán la capacidad de anular a Proconsumidor, porque digo yo que una de las pocas instituciones de los entes reguladores que hace el trabajo de regular es Proconsumidor y no ha tenido el apoyo de los sectores de poder que ha debido tener Proconsumidor. Entonces, ¿cree usted que esos sectores van a terminar secuestrando también a Proconsumidor, como lo han hecho con muchas superintendencias aquí, con muchos entes reguladores? Yo espero que no. Y precisamente cuando yo digo que la gente tiene que hacer ciudadanía responsable, es que ahí está la ley. El que venga tiene que cumplir la ley y la población, el ciudadano tiene que reclamarlo. O sea, sentamos un precedente, vamos a mejorarlo. Yo pienso que todo es mejorable, inclusive yo misma, o sea, uno tiene que reinventarse. Yo llegué a una situación, por ejemplo, nosotros teníamos que aplicar la ley 166.12 en el que plantea que crea el sistema dominicano para la calidad. La verificación de la calidad, inclusive la sanción porque no se cumpla con la norma de calidad, todo eso le corresponde a Proconsumidor. Yo no podía hacerla, esa ley se aprobó el año pasado y yo no pude impulsarla y decía, bueno, pero si yo no puedo impulsar esto, ¿qué yo hago aquí? Y llegué a decir, yo no me he ido porque sé que me voy. En la guerra, el conocimiento se contrae y se concentra y se pone al servicio de la guerra. En la paz, el conocimiento se expande y genera nuevas sociedades, nuevos líderes, nuevos perfiles sociales, nuevas empresas. Entonces, lo que vivimos en 1990 fue el final de 45 años de guerra. Sí. Del 90 para acá tenemos 25 años en paz. Y esos 25 años nos han Por lo menos en permitido- Occidente. No, porque yo estoy hablando de guerras mundiales. Okay. El siglo pasado, el mundo tuvo 55 años de guerra mundial. Es cierto. Los primeros 5 de la Primera Guerra Mundial, los de la Segunda Guerra del 39 al 45 y después los 45 años de 1945 a 1990, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría, Entonces, José. esas guerras mundiales atrapan el conocimiento y lo ponen al servicio de la Sí, guerra. sí, del complejo Pero cuando militar. termina la guerra, ese conocimiento se expande
y beneficia a la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo. Liderazgo responsable, José La Luz, comunicación responsable, periodismo responsable, política responsable, ciudadanía responsable. Muchos temas. Reelección del presidente Danilo Medina, Sí. el lamentable fallecimiento del canciller y ex vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso, el regreso del León, Leonel Fernández, el duelo del siglo, procurador versus Félix Bautista, muchos temas. Ahora, Adrián, y ustedes, si me lo permiten, un pequeño paréntesis. ¿Cómo no? José La Luz, emerges tú de una manera insospechada, no vienes de heredar un prospecto de apellido, de fortuna mediática, política, que te coloque en el estrellato. Un poco humanizar a José La Luz. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Cómo llegas a la política? Un poco para hacer el ejercicio responsable también de si es posible hoy día llegar a donde se encuentra José La Luz en una sociedad con tantas barreras de entrada. Mira, yo era, en la política, los pobres, nosotros no estudiamos política. Los países pobres se enganchan a la política, los pueblos, para buscar movilidad social, porque tú ni eres pelotero, ni eres bachatero, ni narcotraficante, ni artista, ni hijo de rico. La mayoría del pueblo dominicano somos pobres. Yo vengo de un barrio, el Ensanche Quisqueya. Que muchas veces todas las categorías llegan a la misma. Sí, pero la política es un espacio de movilidad social. Por eso aquí, de 10 millones de gente que tiene el censo, según el censo, participan en política 6. En Estados Unidos al revés. Sí, claro. Porque allá la economía suple las necesidades. Aquí la economía es muy pequeña. Y en la mayoría de los países Entonces, desarrollados. ¿qué la sucede? gente Yo entré a participa. la política y al periodismo buscando que ganarme el sustento de mi vida. Pero ¿qué pasa? Que uno va formándose y va aprendiendo y va desarrollándose. Hasta hace 2 o 3 años yo era un político del montón, un delincuente político, porque el 90% de los políticos tienen una actitud delincuencial, buscan cosas para ellos, al margen de la ley, eso es una conducta delincuencial. Yo tenía una conducta política. ¿Es algo endémico en República Dominicana? No, en el mundo entero. Ah, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida que tú te pones a estudiar, tú te vas educando y tú vas entendiendo cuáles son las cosas que verdaderamente importan en la vida. Y después que tú tienes familia, tienes hijos, ya tú te preocupas por la imagen de ellos y vas de alguna manera depurándote intelectualmente, que es mi caso. Yo lo que hice fue que en vez de ponerme a acumular dinero, me puse a estudiar. Y yo me puse a estudiar los procesos y hoy lo puedo ver con mayor claridad. ¿Por qué? Porque yo estoy dedicado a eso. Entonces, en el PLD, antes de que nos volviéramos un partido, una maquinaria electoral, era un centro de pensamiento. Partido de masas. Ahora. Pero Ahora. cuando Juan Bosch fundó el PLD, lo hizo negando al PRD y lo convirtió en un centro de pensamiento. La revista Teoría y Acción, el periódico Vanguardia, los círculos de estudio. Pero dicen que lo atomizó, José. No, no lo atomizó. Lo que hace es que creó una élite dirigencial. Esa élite dirigencial, yo todavía soy un efecto de eso. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, tú no te ibas al PLD y te inscribías. Tú tenías que graduarte de miembro. Sí, así es. Estudiando. ¿Por qué yo escribo ese folleto? Porque Juan Bosch empezó escribiendo folletos. Juan Bosch escribió una serie de folletos, eran 16 en total, y tú tenías que aprendértelo para tú tener la opción a ser miembro y después se examinaban. ¿Entiendes? Yo soy amigo personal del presidente Danilo Medina y de su honorable esposa, nuestra primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, y es una amistad que nos une por más de 40 años, lo cual me convierte en un... Mi opinión se contamina por ese afecto de carácter personal. ¿No vas a ser objetivo, Pablo Rosso? No, sí voy a hacerlo, pero primero tenía que decírtelo para no engañar a la gente. Hay una amistad de cerca de 40 años que pudiera en un momento determinado verse nublada, pero no es así. Yo quiero que Danilo se quede, yo quiero que Danilo vaya y que pueda gobernarnos por 4 años más. Ahora, ¿cuál es el problema? Deseo? Ese es mi deseo personal. Pablo, el amigo de Danilo. Pablo, el amigo de doña Cándida. ¿Y qué dice ahora el asesor, el mercadólogo, político? el consultor? En realidad es conveniente, hay tiempo, es favorable. Lo que pasa es que tú estás haciendo muchas preguntas que son todas diferentes. Pero, porque tú dices, ¿es conveniente? claro, Sí lo es. Conveniente para el país. Sí, para el país. ¿Es conveniente? Es favorable para el partido. No, aquí es donde voy. ¿Conveniente para el país? Sí. ¿Favorable para el partido? Sí. ¿Hay tiempo? No lo sé.
¿Por qué no lo sé? Porque las iniciativas reeleccionistas hasta el momento... Brillante. Hasta el momento las iniciativas reeleccionistas se han quedado en los medios de comunicación. Claro. Y tú no ganas elecciones en los medios de comunicación. Las elecciones se ganan con un partido que puede inscribir un candidato. Danilo necesita inscribirse ya, pero no se puede inscribir por la sencilla razón de que no lo impide. Entonces, ya en febrero, y faltan menos de 15 días para que venga febrero, ya en febrero el PLD abre su proceso electoral para inscripción de Pero candidatura. Pablo, tú sabes que y siempre ha Danilo debe sido estar ahí. una estrategia de los mandatarios en ejercicio jugar con las expectativas sobre No. si van o Es no que- van es por que yo- mucho es que yo no tiempo. me estoy- Eso Balaguer creó, Perdón, es que yo no me estoy... esa lógica la creó Balaguer. Sí, pero yo no me estoy refiriendo a eso, porque cuando Balaguer creó esa lógica, la reelección no estaba prohibida. Y al no estar prohibida, Balaguer podía decir 4 meses antes voy. Hasta 2 meses antes. Hasta 2 meses porque era un antes. candidato vendido y conocido. ¿Me entiendes? No, no por eso, no por eso. Es por una sola razón de carácter constitucional. Es que cuando Balaguer, la reelección no estaba prohibida. Y al no estar prohibida, él podía 4 meses antes, 2 meses antes decidir. Lo que no Nosotros no podemos seguir que la política solamente es pedir. Hay que hacer cosas para dar y demostrar que realmente se puede dar. Y comenzamos con esta fundación, primero trabajando en el área de alfabetización, esa fue la primera parte de la fundación. Luego empezamos con cursos técnicos y continuamos teniendo una gran cantidad de escuelas laborales y de lugares donde nosotros promovíamos los programas de trabajo de educación, siempre basados en que la educación era la única fórmula, el enseñar primero a escribir y no ser analfabeto. Eso era lo primero, el que tenían que aprender alfabetizarse. Y luego un curso técnico. Porque Y no solamente es un poco, se ha devaluado el oficio de comunicar, ¿tú entiendes? Y yo prefiero quedarme en la modestia posición de periodista. Contigo, Colombo, vamos Hay a- muchos comunicadores que no comunican, que incomunican. que incomunican, ¿no? Y mucha de la prensa en República Dominicana que no informa, que Pero que desinforma. el hombre vino tirándola a más Desinforma. de 100 millas por hora temprano. Así es. Colombo, Sí. mira, si nos descuidamos contigo una sola conversación y Dime. analizamos todo, pero hay muchos temas que son de interés de la audiencia de Tendencia de Estado. Claro. Tú has sido un crítico, pero con la connotación de que criticas y propones y señalas cuáles son causas y consecuencias. Eso es materia y no estoy abusando de mi amistad Gracias, contigo, Francisco. sino de la objetividad que me Gracias. caracteriza. Tú eres un pensador y que cuando comunicas y escribes lo haces de una manera tan sintética como para dejar sin palabras a cualquiera que quiera excusar y justificar lo que es Gracias. injustificable en República Dominicana. Así es. Empecemos por el tema de la corrupción. La corrupción en República Dominicana parece que es un tema que políticamente no vende. Un escándalo más con los supertucanos. ¿Qué te merece este escándalo que pisa los talones de Leonel Fernández en el momento mismo en el que él lanza su candidatura para el 2016? Si fuera un caso, qué sé yo, especial o único en la historia dominicana, tendría un enfoque especial también. Pero mira, recientemente estuve leyendo un para mí importante ensayo de Julio, ahora de pronto se me fue el apellido, sobre el padre Bonó, Francisco Bonó. Pedro Francisco Bono. Julio Anaya, creo que Anaya, creo. Un ensayo y se hablaba de la corrupción, imagínate ya a mediados del siglo XIX, ya la corrupción ya era un factor terriblemente distorsionante de lo que se consideraba Estado dominicano. Un Estado que desde entonces no se ha podido constituir. Atención, yo creo en lo que planteaba Juan Isidro Jiménez Grullón y un poco Juan Bosch y un poco los intelectuales de la corriente pesimista, como le llegaron a llamar, que el Estado dominicano nunca se ha constituido, es una intención, es un sueño. Juan Isidro Jiménez Grullón hablaba de que la República Dominicana era una ficción. Y desde entonces, de los tiempos de Bonó, correcto, se está planteando la gran preocupación, la angustia nacional por el caso de la corrupción, que todo lo daña, que todo lo pierde, que todo lo deforma y que todo lo frustra en este país.
Eso se debe a la inexistencia virtual del Estado dominicano. ¿Qué constituye un Estado? Un Estado se constituye sobre sus leyes. Estoy hablando perogrulladas, sobre sus leyes. Bien, pero ¿qué es lo que le da validez a las leyes? Su cumplimiento por parte de los ciudadanos y por parte de quienes gobiernan. Tienen la obligación, el deber de hacer cumplir las leyes, de constituirse en autoridad. Pero un Estado donde las leyes y la corrupción está castigada aquí desde aquellos primeros intentos de fundar un Estado. Así es. La corrupción está sancionada como un hecho grave dentro de la administración del Estado dominicano. Pero ¿qué hacemos con leyes que sancionan el delito de corrupción, de prevaricación? Pero, Colombo, de manera muy particular... No tenemos nada que hacer.